Buenas tardes a todos. Lo primero, pedir disculpas por el retraso de la charla. Estaba prevista para antes, pero ha habido algún problemilla informático. A Dios gracias, subsanado. Bien, la charla va a versar de un par de bloques. Uno principal sobre la novedad del Pentacam XL, y después hablaremos un poquito, sin extendernos, de lo que es el control de lente tórica, el implante de lente tórica en cirugía de cristalino, basado en el apoyo que tenemos con Pentacam. Bueno, el Pentacam sabéis todos cómo es, sabéis cómo funciona. Poco a poco un aparato que va sumando, que va registrando cada vez más posibilidades de trabajo con él. Y a lo que ya conocíamos, pues le vamos a sumar la medición de la longitud axial y el cálculo avanzado con lentes intraoculares. Si nos podemos enumerar todo lo que es Pentacam, pues bueno, ya sabéis de sobra todos estos días lo que se está desarrollando. Veis en la imagen absolutamente todo lo que nos puede hacer Pentacam a día de hoy. Lo que empezó siendo un tomógrafo para cirugía refractiva, a día de hoy es un aparato indispensable. Hace 2 semanas se estropeó el anterior que teníamos, y puedo dar fe de que probablemente es más importante que esté el Pentacam a que esté yo en la consulta. No sabríamos hoy en día desarrollar una cirugía refractiva sin el apoyo de todo lo que nos ofrece este dispositivo. Bien, el AXL, y voy a hablar un poquito, sin mucho y en exceso conocimiento todavía, a nivel práctico me refiero, porque se me instaló el aparato hace una semana ya, después de la SCRS en Jerez, y bueno, las primeras pruebas estamos muy contentos con ellas. Hemos hecho estudios en principio comparativo con los biómetros que hasta ahora nos estaban dando un buen resultado, y la fiabilidad es máxima. En definitiva, bueno, estamos hablando de una interferometría de coherencia parcial con una luz infrarroja. Se utilizan unos espejos que reflejan la luz dentro del ojo, se mide ese tiempo que tarda la luz en viajar a la retina, y después se utiliza un método para ver cómo se refleja, y cuando no hay indentación por indentación en la córnea, vamos a ver la medida a lo largo del eje visual en su completud. Aquí vemos exactamente lo que estamos hablando. Por un brazo de medición, a través de un espejo, vemos el detector de todos los rayos que nos focalizan a través de la retina una vez que son reflejados. El Pentacam HR, ya lo conocéis todos. Pues bueno, la XL parte de que es un Pentacam HR con un software más completo, y que nos va a permitir, como hemos dicho, no solamente la medida de la XL, sino también lo podemos hacer uso, como veremos posteriormente, en cálculos complejos de lentes intraoculares. Tenemos 2 opciones de trabajo: seguir trabajando con HR como estamos trabajando hasta hace un minuto, y bueno, hasta hace una semana mejor dicho, o partir de hacer una medida de Pentacam más el añadido de la medida de la longitud axial. Son 2 pruebas completamente diferentes, como hemos comentado. Primero se hace la medida axial, y luego el paciente, que no tiene que moverse, por supuesto, parpadea una vez y se hace la prueba del Pentacam HR normal, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues de una forma intuitiva se va entrando en la página y nos podemos encontrar con los resultados que nos va a ofrecer. Hay una cosa importante, que no es personal dependiente, es decir, no hay ningún tipo de problema en el aprendizaje, y no depende del manejo o pericia que tenga nuestra enfermera, optometrista o quien realice la medida. Tiene un factor de fiabilidad fantástico en la longitud axial. He visto estudios, he podido leer estudios que ya se han publicado, y tiene una fiabilidad perfectamente comparable con el IOL Master 700, que hasta ahora puede ser el estándar de comparativa. Y bueno, lo que hacemos es transferir, una vez que se hace la medida, todos los datos que necesita para cada fórmula. Además, toma una imagen adicional del ojo con iluminación verde, para además servirnos de guía en el implante de lentes tóricas, basándonos en la estructura anatómica que tiene todo el ojo. Como veis, cuando abrimos Pentacam ya vamos a tener que necesitar 2 pantallas, porque cada vez se desglosan más ítems que podemos trabajar sobre él. Pero vemos la parte de abajo, la XL y el IOL Calculator. Nos da el valor de la longitud axial, el factor de calidad medida, es decir, si la calidad no es buena, obviamente no es fiable, tendremos que repetir la prueba. La foto de iris, como estaba hablando, con un realce de los vasos periciliares, los vasos capilares para el alineamiento de lente tórica, y la señal de la longitud axial. La longitud axial, como hemos dicho, tiene una medida automática con el factor de fiabilidad, que nos va a decir si es ok o no para seguir o no con la prueba. Y después, como bien sabéis, el SNR, que ya lo conocemos, otro dispositivo que tiene que ser mayor de 4 para que sea fiable. ¿Qué nos vamos a encontrar en el calculador de este tipo de lente en este dispositivo? Tenemos una base de datos con lentes con una constante completamente integrada. Se pueden adicionar todas las lentes que nosotros trabajemos. Pueden definirse incluso por estocaje. Si somos grandes clínicas que trabajamos con diferentes cirujanos y con diferentes constantes, pues podemos personalizar perfectamente hasta un número de 25 cirujanos, que además se pueden distribuir con 50 lentes cada uno, con lo cual, bueno, podemos jugar con todas. Cada cirujano va a tener 3 plantillas con 4 tipos de lentes y combinaciones de fórmulas de los cálculos según trabajemos más, con lente esférica, esférica o multifocal. Una plantilla con 2 lentes tóricas y combinaciones de fórmulas de cálculo, tanto para lentes tóricas monofocales como multifocales tóricas. Y una plantilla post-cirugía con G, que no con J, con 4 tipos de lentes y combinaciones, donde podremos hacer los cálculos bastante fiables en tratamientos refractivos cuando tengamos que hacer un procedimiento a nivel de cristalino.
nosotros vamos a buscar nuestro propio target de refracción y el astigmatismo que queremos inducir o que solemos inducir, separando incluso por cada ojo en función de la incisión donde vayamos a procederla. Ten en cuenta una cosa que más me gusta de este aparato, es que la personalización de la constante A se va a hacer de forma automática, de forma directa, nada más que implementando nosotros los datos. Él se va a encargar de hacer una personalización para mejorar nuestros resultados. Podemos introducir, si queremos, las K individuales desde otro queratómetro, siempre tengamos el mismo índice queratométrico. Se puede medir, si queremos, la longitud axial por inversión o con otros biómetros, pero en definitiva, bueno, podemos cambiar el target que queremos en refracción en función de lo que si estamos buscando una monovisión, y se puede modificar el astigmatismo que inducimos, separando, como hemos dicho, y dependiendo la cámara anterior, la longitud axial, el tipo de cirugía, si tiene una queratotomía radial, si podemos cambiar perfectamente el SIA, y eso nos va a incidir, obviamente, en el resultado próximo. Como vemos en esta pantalla general, vemos los valores biométricos, tanto la queratometría con la longitud axial, el SIA que hemos inducido, que vamos a inducir, todo el proceso absolutamente de si un ojo derecho o un ojo izquierdo, el cálculo de la lente, y otro punto que me gusta es que, bueno, aquí estáis viendo la base de datos actualizada de las lentes intraoculares. Tenemos una especie de ULIF en directo donde disponemos de casi prácticamente todas las lentes. Después ahí, como es lógico, nos familiarizaremos y agruparemos las lentes que estamos más comúnmente familiarizados para realizarlo. Como hemos dicho, 25 cirujanos con una base de datos, cada uno de las lentes que queramos más oportunas. Una lista de las lentes específicas para cada uno de los cirujanos, no debe encontrarse cada uno, no vamos a tener un Pentacam AXL cada cirujano, obviamente, pero sí nos va a albergar un Pentacam a 25 cirujanos diferentes. Hay una cosa que tiene gracia, que es importante y creo que solamente el único dispositivo que lo ofrece. Cuando hay alguna alteración llamativa entre la medida de un ojo derecho y el ojo izquierdo, nos lo va a llamar, nos va a causar la atención de decir, ojo, puede haber algún tipo de error para que estemos más pendientes del resultado biométrico. Fórmulas que nos vamos a encontrar, pues bueno, la estándar que todos conocéis, SRKT, la Hofer-Q, Haigis y Holiday 2. Pero para córneas tratadas vamos a tener algún tipo de fórmulas que nos van a ayudar bastante. La de Potvin-Shaman-Hill para el láser miópico, para queratotomía radial la de Potvin-Hill también, y la fórmula WK, como sabéis, usando Holiday, Hofer-Q y SRKT. Después nos vamos a encontrar con más tipos de fórmulas. Para las lentes tóricas se va a utilizar la fórmula de Savini con un análisis meridional, como sabéis, basado en el Total Corner Refractive Power, considerando la cara posterior a la hora del cálculo. No tenemos biómetro ahora mismo que considera la cara posterior integrado en su cálculo para optimizar los resultados en el implante de lentes tóricas. En este tipo sí. La fórmula de Barrett, que hasta ahora todo el mundo conoce, que ahora está también en boga por el tipo de calculator que ha desarrollado Alcon, pues está en proyecto de incluirse. El tema del FACO Ostri, que ya tuvimos la opción de trabajarlo con el HR, también está incluido en poder meterle, y como bien sabéis, un cálculo que hacemos por trazado de rayos para pacientes operados por LASIK, y fórmula vía interface como puede ser el Ovulis o el BEST 2. En la pantalla calculotórica pues estáis viendo que incluso nos viene el diagrama de cómo va a quedar la lente. Con todo esto lo que yo insisto mucho que es que este aparato nos va a simplificar bastante. Estamos trabajando y de hecho, bueno, si no me conocéis, trabajamos en varias clínicas a nivel de la región, de la Comunidad de Andalucía. Me va a permitir pues poder implementar el Pentacam anterior y con el biómetro anterior, con el cual estaba muy a gusto, poder desarrollarlo y mandarlo a otra clínica y quedarme con un aparato. Primero me ahorra espacio y me ahorra tiempo porque nos va a ofrecer todo lo que queremos solamente con una medida. Vemos la pantalla, la cálculo de lente tórica, nos va a ofrecer el astigmatismo que hemos puesto, lo que queremos buscar. Podemos meter la lente tórica con la que estemos más familiarizados y nos vendrá el plano corneal en el cual nosotros vamos a desarrollar al final la lente. Nos puede venir el cálculo a partir del valor refractivo, es decir, el total ray tracing, y abajo la localización de la incisión y la referencia del alineamiento, por si queremos llevarnos al quirófano también. Estos son cálculos que, bueno, no es el motivo de la charla, pero solamente indicaros que vamos a tener diferentes posibilidades y seleccionar de forma automática el valor queratométrico para cada fórmula que queramos utilizar, incluso con cualquier procedimiento de cirugía refractiva. Ya sabéis hoy en día que la página web de la SCRS, en donde podemos andar buscando siempre cualquier tipo de cálculo para pacientes por LASIK, incluye muchos valores ya implementados desde Pentacam. Ahora mismo no tendríamos que ir a esa página, directamente nos van a hacer el resultado ellos mismos. Los datos quirúrgicos del paciente, bueno, estos son absolutamente datos ya más o menos de forma burocrática que tenemos que incidir, pero bueno, tener en cuenta que hay una optimización de constantes para cada cirujano, como hemos dicho, en el mismo algoritmo utilizado por Haigis para el vaso de los datos de la ULIF. Con lo cual, si alguno todavía no está totalmente avezado o para gente que está empezando, implementando los cálculos podemos encontrarnos con esa optimización de nuestra constante A de forma automática por el aparato. Experiencia, como bueno, he tenido la suerte de haber sido el primer centro donde han instalado este tipo de dispositivo en España.
lo que nos podemos, o lo que les puedo hablar de la corta experiencia, insisto, soy honesto, en una semana solamente, la rapidez y la fiabilidad que nos da la prueba, la facilidad que nos vamos a encontrar a longitud axial en pacientes que no sean excesivamente colaboradores, que además, bueno, vamos a tener una topografía corneal que nos va a dar, y no tenemos que hablar de la topografía del Pentacam porque todos sabemos lo que nos facilita, y además a la vez el cálculo de la lente integrado, y sobre todo la facilidad en el uso para hacer un cálculo por LASIK de cirugía refractiva. Lo único que hemos hecho hasta ahora es comparar 7 pacientes, 12 ojos, 3 medidas con cada instrumento, tanto Pentacam como el Biorad o Lestar, según la casa comercial que la distribuya, y vemos que la correlación es absolutamente significativa entre tantos dispositivos. Resumen, de forma de beneficio a nivel diferencial de este aparato, como hemos comentado, medida automática, confort para el paciente y sobre todo para el asistente, registro de la fiabilidad en la prueba, fotografía con filtro verde que nos va a servir después para el alineamiento de la lente histórica, un test comparativo, como hemos comentado, si hay diferencia entre ambos ojos, la importación de las CAS necesarias para cada fórmula si tuviéramos que utilizarla y posibilidad de trabajar con el poder refractivo total, como hemos dicho, en la cara posterior y además con un trazado de rayos que, como bien sabía, es bastante más superior a como puede ser el tipo de aberrómetro Harman-Sachs. Además, la optimización de la constante personalizada y, por supuesto, obviamente en el mismo paquete, lo que ya conocíamos del Pentacam HR. En conclusión, nos va a ofrecer como cirujano facorrefractivo, como cirujano de córnea, como cirujano de catarata, una ayuda absoluta para que tengamos un paciente con todas las opciones que sea premium, tanto el tratamiento como el diagnóstico previo. Los software de terceros que van a implementarse, algunos ya y algunos, como hemos dicho, como FACOSTI, que vienen en camino, nos van a facilitar cálculo en potencia de la lente intraocular, obviamente cálculo basado online en la experiencia y en pacientes por queratotomía radial, que a veces no es tan importante por el desajuste que hay a nivel de la hipermetropía, y por supuesto concluir eligiendo la lente precisa que el paciente necesita. Esta primera parte la doy por concluida y falta una que no me la han cargado, que es la de la lente tórica. No está cargada. En el PEN no, creo que no. Estará en el correo de Juan Carlos. De todas maneras lo voy anticipando. Para lo de la lente tórica, más o menos lo conocemos todos. Sabemos que es importantísimo hacer un cálculo para la lente tórica basada en la cara posterior. Eso es un axioma que se está hablando muchísimo desde que empezó Douglas Koch a comentarlo bastantes años atrás. Es importante, si no se carga, Juan Carlos, dentro de la de esa tiene que haber la de la tórica, solamente vamos a bajar la de XL, ¿vale? Si no lo digo verbalmente. Entonces, sabemos de sobra que, bueno, es importante, pero no es tan sumamente frecuente. Hay una discordancia entre la cara anterior y la cara posterior solamente en un 10 o un 15% de los pacientes. Aún así es importante porque nos podemos encontrar sorpresas. ¿Qué nos ofrece? Sabemos que tenemos muchas posibilidades de fallo a la hora de un implante de lente tórica, el marcado, la buena elección a nivel biométrica, pero una de ellas no contemplar efectivamente el poder total de la córnea. Pentacam nos ofrece, como bien sabemos, la posibilidad de que no tengamos, primero, si es posible o no posible implantar una lente tórica, porque nos va a indicar si hay una regularidad entre la cara anterior y la cara posterior. Y en función de ello nos va a decir, oye, implanta una lente tórica, hay incisiones relajantes, utiliza limbares, pero porque el astigmatismo es ortogonal, un astigmatismo regular. Si no, no estaría indicado ningún procedimiento de lente de implante para mejorar ese astigmatismo. Y una vez que ya veamos por el mapa sagital, cara frontal, cara posterior y astigmatismo total, nos va a recomendar, si hace falta, poner una lente tórica y contando, por supuesto, el total corneal power, es decir, todo el poder de la córnea, que es lo que tendremos que hacer. Anteriormente eso lo podríamos sacar del Pentacam, meternos en nuestro biómetro. Hoy en día, Dios gracias, podemos implementarlo directamente y ya con ese conocimiento realizar perfectamente el cálculo como ahora, ¿vale? También de la parte de la tórica hablamos en la otra charla, que si no se carga, pues bueno, terminaremos con ello, la posibilidad de poder poner lentes multifocales, como sabéis, abusando del software de Maeda, en la pantalla de Maeda, sobre el software de cataratas, que nos va a disponer sobre la aberración esférica que tiene el paciente. Nos va a ser importante porque según, de una forma muy intuitiva, nos va a decir si es correcta o no correcta, está por encima, podemos predecir si ese paciente después de una cirugía refractiva corneal va a poder adaptarse a una lente multifocal. Y no solamente poder adaptarse, sino poder adaptar la lente que vamos a implementar en función de la Q, de la fericidad que ese paciente tenga después de la cirugía. Si un paciente con una Q demasiado alta, tendremos que irnos obviamente a la lente de la familia Technics, que es la que, como bien sabéis, cubre en menos 0,27 la fericidad negativa y va a ser la mayor que va a contemplar. Si tenemos una Q bastante negativa ya porque ha sido un tratamiento hipermetrópico, obviamente tendremos que irnos por una lente esférica. Todo ello nos va a determinar y también en el módulo Maeda, en lo que es el software, nos va a determinar si es posible o no posible y si está indicado qué tipo de lente es fundamental. ¿Vale? Juan Carlos. ¿Sí? Bueno, pues si queréis,
¿Hacer alguna preguntilla mientras? Ya viene en el HR sin el biómetro. Ya venía incluido antes. Es decir, lo que nos viene ahora la medida... Perfecto. Pues qué rapidez, macho. Una carpeta que se lo quitamos. Si esto lo cerramos, ¿vale? Y ahí la que sea. Perfecto. Bueno, pues ya a título de resumen, para no cansaros, la evaluación de la córnea en pacientes, como hemos comentado, hay una cuestión que, como bien sabéis, estas son aplicaciones clínicas, no estamos cambiando de aparato, el mismo aparato, pero hablando ahora solamente en cirugía de catarata, todas estas posibilidades nos tiene a nivel de diagnóstico, la visión general para un planning, la selección de lentes, la seguridad en el cálculo, la orientación de la lente histórica, el análisis de wavefront corneal, eso es importante saberlo, no de cristalino corneal, y para el tercera parte, como hemos comentado, el software, que bueno, yo he trabajado con el FACOSTI, el Ray Tracing, y lo tenemos implementado, que va fenomenalmente bien, y ahora en el AXL vendrá por implementarse todavía. Sabemos que el poder keratométrico va a ser solamente calculado si tenemos la opción de que haya una curvatura anterior y posterior, pero midiendo el ratio de las ambas superficies, tanto la de cara anterior como posterior, si la curvatura central está perfectamente medida y si los índices refractivos son correctos tanto a nivel de córnea como a nivel acuoso. Esto obviamente es posible con Pentacam. Tenemos motivos de insatisfacción del paciente, hay tres principales: las cataratas con lente de alta tecnología, la aparición de imágenes fantasma indeseadas, el error refractivo, a nivel de prequirófano obviamente que hay un mal cálculo de la lente o una mala biometría a utilizar, la mala indicación obviamente de la lente y después si hay una mala colocación o más raro un mal etiquetado de la lente. Posteriormente nos podemos encontrar sorpresas si hay una rotación de la misma. ¿En qué nos va a facilitar Pentacam? Bueno, en evitar que haya un error refractivo y por tanto una baja calidad visual, en que haya un mal cálculo de la lente y después, por supuesto, en hacer una mala indicación de la lente que vamos a emplear. Consideraciones lentes premium. Bueno, en mi praxis lo que habitualmente intento utilizar astigmatismo corneal con menos de 0,75, nunca mayor a 0,75, sobre todo si en contra de la regla. Diferente será si utilizo lentes monofocales, en que sí me puede valer un astigmatismo mínimo en contra de la regla para facilitar una monovisión en el ojo no dominante. Que obviamente hay un astigmatismo, como hemos dicho, regular, ortogonal, que haya una ausencia de aberraciones corneales de alto orden, que el tamaño de la pupila y ángulo capa coincida para predecir al menos que la lente va a quedar centrada, que hay una alteración, como es de perogrullo, en la transparencia corneal y que si tiene una intervención refractivas previa en córnea, sepamos utilizar y estemos amigables con el cálculo. ¿En qué nos ayuda Pentacam? Pues lo habíamos dicho prácticamente antes, hay cuatro funciones fundamentales en la evaluación. Una es la evaluación de las irregularidades corneales, otra la valoración de la forma corneal, otra la valoración de las aberraciones y por último el astigmatismo corneal. Como os comentaba, este es el software, la pantalla de Naoya Maeda, este está en cualquier Pentacam que estáis usando ahora mismo, la conocéis de sobra, no en el HR, sino en el más básico bien implementado, y nos va a determinar, partiendo de que hemos tomado una buena imagen, os señalo con un OK en verde, vamos a valorar la evaluación del astigmatismo irregular corneal. Ojo, como hemos dicho antes, nunca implementar lentes de alta tecnología, sobre todo tóricas. Habrá que fijarnos en el poder refractivo y en las aberraciones de alto orden, y esta nos va a decir si la aberración de alto orden de 4 milímetros es menor de 0,3, nos va a decir OK, va a tener un buen resultado, pero ojo a los que tienen más de 0,5 porque el resultado no puede ser idóneo, sobre todo si se nos va a más de 0,7 o 0,8. Es muy fácil, no hay que hacer memoria ni mucho menos de los valores que nos dan, porque eso lo implementaremos y una vez picando nos va a decir exactamente, en ese cuadrito estamos viendo, que estamos viendo menos 0,3, por tanto es adecuado para la lente multifocal. Si implementamos la, nos va a decir las medidas con las cuales vamos a poder poner o no, es decir, no hace falta ningún tipo de memorización del tema. A la hora de detección de la córnea normal, obviamente vamos a utilizar el mapa axial cualitativo para ver si ponemos o no una lente tórica y despistaremos, aunque ya obviamente lo sabremos por el paciente, si había algún tipo de cirugía corneal previa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues una topografía corneal completamente normal y por tanto adecuado por una lente tórica o si el cilindro es bajo por una cirugía incisional. Como tercera fase, la evaluación de la aberración esférica. Como bien sabéis, la lente esférica va a mejorar la sensibilidad del contraste al compensar la aberración esférica corneal. En esto podemos jugar de dos maneras. Podemos jugar en pacientes, como bien sabéis, hipermétrope alto. Yo no soy amigo para nada de ponerle lentes multifocales. Los resultados no son buenos, baja en calidad de visión. Y sí puedo jugar en aumentar la profundidad de foco, precisamente penalizando la aberración.
Es decir, aumentando esa aberración que, como sabéis, va en proporción directa al grosor y a las dioptrías que tiene la córnea hipermetrópica, prefiero poner una lente esférica en un hipermétrope alto. Me va a ayudar a que a lo mejor tenga un poquito menos de profundidad, un menos de calidad de visión, pero sí nos va a dar una mayor profundidad de foco, con lo cual vamos a conseguir que el paciente se mueva en una visión de 0,9 unidad y al cerca precisamente en un 0,6-0,7. Ojo, en hipermétrope solamente, ¿vale? Las lentes esféricas, como hemos dicho, van desde 0, las que son esféricas, a las de la familia Technics, que van a menos 0,275. Y obviamente una lente esférica estaría indicada por una aberración esférica mayor de 0,1 en la zona de 6 milímetros. Hay que ver toda la amalgama de lentes actuales que hoy tenemos y toda la aberración esférica que disponemos, y a partir de ahí, estando familiarizadas, tendremos que elegir uno a uno por cada paciente cuál sería la más indicada. En la pantalla Pentacam nos va a ofrecer, como estáis viendo, la total, la Z40, es decir, la aberración esférica como se encuentra, y por tanto, al estar libre de aberraciones, podremos poner con cierta garantía, si la cirugía va bien, una lente multifocal sin problemas. Como cuarto detalle de software, y con esto prácticamente vamos a terminar, pues bueno, ¿cuándo vamos a poner una lente? ¿Cuándo vamos a poner una lente tórica? Las líneas tóricas, repito, lo habré dicho muchas veces, pero creo importante, solamente en astigmatismos ortogonales. Hemos dicho que solamente un 10%, 10-15% puede haber más de diferencia de una dioptría y más de 10 grados de eje entre la cara anterior y la cara posterior. Serán esos pacientes a lo único que no están indicados por una lente tórica. Para este caso sí nos vendría súper bien el software de Phaco Optics, porque nos facilita esa posibilidad. Y esto ya lo sabemos todos, el error en el eje solamente un 5% nos va a llevar a un 17% en el error de la corrección. Aquí vemos perfectamente el mapa, no hemos salido de la misma pantalla, todos estos datos vienen de la misma pantalla del software de Maeda. Y vemos la comparativa de astigmatismo corneal, todos son absolutamente iguales, como estáis viendo 1.4, 1.4, y en el eje absolutamente no hay una mínima diferencia, con lo cual ni vamos a poner la lente tórica ni vamos a hacer incisiones relajantes limbares. Estos, bueno, son ejemplos prácticos en la cual lo que damos, como hemos dicho, la importancia del Total Corneal Refractive Power, donde estamos viendo ya la diferencia entre la cara anterior y la cara posterior. Y bueno, si hay una diferencia, como hemos comentado, esto animo a los que no lo tienen que lo implementéis y utilizar el programa de Phaco Optics, que está desarrollado por Olsen y bueno, que da unos resultados fantásticos en este tipo de discordancia de cara anterior con cara posterior y en pacientes post-operados con LASIK. Bueno, pues con esto yo creo que hemos terminado lo que quería contar. No sé si he ido muy rápido, si tenía alguna duda, algún comentario, y si pudiera humildemente contestaros, pues para eso estoy. Muchas gracias por vuestra atención.